Características del virus. Los papilomavirus VPH son virus desnudos icosaédricos de doble cadena de ADN y estos infectan al tejido epitelial de todo el cuerpo produciendo lesiones tanto benignas como malignas que incluyen las verrugas comunes y los genitales. Se conocen más de 100 tipos virales que, en base a la asociación de cáncer cervical y las lesiones precursoras, pueden agruparse en tipos alto y bajo riesgo. En la actualidad no hay ninguna duda de que la infección persistente por los virus del papiloma humano, especialmente los genotipos 16 y 18, conlleva un importante riesgo de desarrollar las lesiones CIN3 o más severas en el cuello del útero de un periodo de tiempo más o menos largo. Estas lesiones sin tratamiento desembocan en cáncer invasivo en la mayoría de los casos. Patogenia del VPH. Una vez las células son infectadas por el VPH, comienza la replicación del virus gracias a los factores de transcripción de la célula hospedera y la proteína E1 viral. El 7 se une a la proteína retinoblastoma, dejando libre al factor de transcripción E2F, lo que permite la activación de los genes que aumenta la proliferación celular. La oncoproteína E6 es capaz de inducir la ubiquinización y posteriormente la degradación del P53, lo que conlleva a la disminución de la apoptosis mediada por P53. E2 regula la transcripción de las oncoproteínas E6 y E7. La proteína E5 aumenta la activación de las quinasas celulares, lo que promueve la proliferación y disminuye la diferenciación celular. E4 ayuda al ensamblaje de las proteínas de la cápside viral L1 y L2 para el empaquetamiento de los viriones del VPH. Tenemos el ciclo viral entonces, que aquí es donde se proponen a la integrina alfa 6 y al glicosaminoglicano de paransulfato. Estos están presentes en la superficie de las células que conforman la capa basal de la epidermis, en su membrana basal o ambas, que funcionan como mediadores de la unión a los últimos 15 aminoácidos de la región C terminal de la proteína mayoritaria del virus L1. Por otro lado, los viriones son endocitados por las células del huésped mediante una vía dependiente de clatrina, y dentro del endosoma ocurre un proceso que conocemos como la liberación de la cápside. Con la liberación de esta de su genoma y de las proteínas en vesículas endocíticas, con posterior translocación del ADN viral al núcleo, al parecer favorecida por la proteína minoritaria de la cápside viral L2. Pueden llegar a generarse entre 50 y 100 copias por cada célula basal, un número que paulatinamente se incrementa a medida que las células de la capa basal epidérmica se dividen y se diferencian a queratinocitos, ascendiendo así a través del estrato espinoso y granuloso hasta llegar a alcanzar el estrato córneo. Los primeros genes en expresarse son los encargados de codificar las proteínas E1 y E2, estas que a su vez se encargan de regular la transcripción de las proteínas virales, que son las E5, las E6, proteínas E1 y E2, que a su vez también se encargan de regular la transcripción de las proteínas virales E5, E6 y E7, que tienen como función bloquear la salida de las células epidérmicas del ciclo celular. Todo esto con el fin de perpetuar la infección viral al garantizar su transcripción y la replicación. Terminado todo este ciclo replicativo, en los estratos superiores de la epidermis se expresan las proteínas virales L1 y L2. Para estas luego llegan a ensamblarse alrededor del genoma viral, dando lugar así a la formación de los viriones nuevos que aparecen por la acción de la proteína E4. Estos se liberan del estrato córneo tras un periodo replicativo aproximadamente de 3 semanas de duración, y pues este tiempo se considera que perdura la diferenciación de los queratinocitos. Sistema inmunitario y VPH. En relación con el papel que cumple la inmunidad humoral, se ha descrito que los pacientes con deficiencias humorales puras no parecen estar más predispuestos a enfermedades por el VPH.34. En el curso natural de la infección, se ha encontrado que la seraconversión en los pacientes infectados ocurre varios meses después
de la primera exposición del VPH. Sin embargo, de 30 a 50% de los pacientes no desarrollan anticuerpos. Cuando los anticuerpos son detectables, generalmente los títulos son bajos y se mantienen hasta el aclaramiento viral. La mayoría están dirigidos contra el L1, la principal proteína de la cápside. Son dirigidos contra las proteínas L2, E2, E6 y E9. Son prácticamente indetectables. En contraste con los anteriores, es claro que el papel de la inmunidad celular en la infección por el VPH, dado a los hallazgos como el infiltrado de los linfocitos T, CD4+, y CD8+, activados en las verrugas en estado de regresión. El riesgo incrementa en las infecciones persistentes por diferentes genotipos del VPH y mayor riesgo de cáncer en la piel, genitales o ambos, en pacientes con inmunodeficiencia celular, ya que el tratamiento crónico con fármacos inmunosupresores o pacientes infectados por el VIH. Bueno, ahora vamos a hablar de la activación de la respuesta inmune. Una vez que el VPH ha establecido la infección en las células del hospedero, el sistema inmunitario innato y posteriormente el adaptativo se activan para combatirlo y promover su aclaramiento. Los queratinocitos comienzan a expresar receptores para patrones moleculares asociados con patógenos. Entre ellos están los receptores tipo TOL, como el 1, el 2, el 3, el 5, el 6, el 9 y el 10. Cabe aclarar que el TLR9 es el encargado de reconocer el ADN de doble cadena rico en regiones de citosina fosfoguanina. Por otro lado tenemos el RIG1, que es un gen inducible del ácido retinoico 1 y es un receptor de la familia RIG que reconoce el ARN de doble cadena. También tenemos la MDA5, que es una proteína asociada con la diferenciación del melanoma y es un receptor parecido a RIG y que sensa el ARN de doble cadena viral. Cuando el ligando, en este caso el ADN de doble cadena viral y epítopes no completamente dilucidados procedentes de las proteínas L1 y L2 de la cápside viral, se unen a los receptores, desencadenan la activación de factores de transcripción como el NFKB, que conduce a la producción de IL-1, IL-6, TNF y selectina E, y el factor de transcripción IFN1, que conduce a la producción de IFN-alfa y beta. Las células de Langerhans en la epidermis detectan la infección, procesan las células infectadas y maduran mientras migran a los ganglios linfáticos secundarios, donde presentan los antígenos en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2, a los linfocitos T vírgenes. Se promueve la diferenciación y la proliferación de los linfocitos TH1 y TH2 productores de IL-2, IL-12, IF1, IFN1, alfa y beta, IL-4 y IL-1B que migran al foco infeccioso para contener la infección viral. Otras células presentadoras de antígenos no especializadas presentan antígenos a los LTCD8+, activando su función citotóxica. Al no producir la muerte de los queratinocitos tras el proceso infeccioso, estos van a evadir la producción de citocinas y quimiosinas, al igual que la activación de células dendríticas. Las células de Langerhans, macrófagos, neutrófilos, células NK, linfocitos NKT, entre otras células, que en condiciones normales hubiesen sido activadas tras la citopatogenicidad y citólisis con el fin de establecer una respuesta inmunitaria eficaz en el aclaramiento de la infección. Bueno, ahora hablaremos sobre las células natural killer y los linfocitos NKT. En primer lugar, las células natural killer participan en el control de la infección por el VPH por la liberación de gránulos citoplasmáticos que contienen perforinas y granzimas que inducen apoptosis de las células infectadas. De forma interesante, los receptores activadores de las células NK, NKP30, NKP46 y NKG2D se encuentran disminuidos en los pacientes con cáncer cervicouterino y esto se relaciona con menor citotoxicidad. Y por otro lado, los linfocitos NKT, que son un grupo celular que comparte características de la célula natural killer y del linfocito T. Estas participan de manera importante en el control de la infección
Se activan al reconocer antígenos presentados por moléculas del MHC o por moléculas CD1D especializadas en la presentación de antígenos glicolipídicos. El CD1D está presente en células dendríticas, macrófagos, células B, células epiteliales del aparato reproductivo, queratinocitos y en células del epitelio intestinal. La presentación por CD1D induce la producción de IL-4, IL-10, IL-13, IFN y TNF-alfa. La proteína E5 del BPH6 y del BPH16 regulan negativamente la expresión de CD1D.